Buenas tardes para los que están presentes. El padre Euclides, por razones personales, no puede celebrar la Eucaristía hoy. Entonces nos encomendó hacer una paraliturgia. Entonces las personas que se quieran quedar y nos acompañan, hacemos la paraliturgia y los que desean recibir la Sagrada Eucaristía, también se la podemos dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidámosle en un momento de silencio perdón a nuestro Señor por todas las debilidades que tiene cada uno de nosotros, lo que llamamos pecados. Que el Señor nos dé la gracia de arrepentirnos y no volverlos a cometer, y también que podamos confesarlos. Cada tiempo que se presenta y que está cada vez más pesada esta pandemia y diferentes situaciones de vida, decía un sacerdote amigo mío que vivir en Colombia es un milagro y levantarse al otro día también es un milagro. Y estar a esta hora en el templo también es un milagro de Dios, porque Él desea hablarnos. Por eso pidiéndole perdón decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos, y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Digamos todos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Hagamos oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar y escuchamos la palabra del Señor. Del libro del Génesis. En aquellos días Jacob salió de Berseba en dirección a Harán. Llegó a un determinado lugar y se quedó allí a pernoctar porque ya se había puesto el sol. Tomando una piedra de allí mismo, se la colocó por cabezal y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño, una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor, que estaba en pie junto a ella, le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás a occidente y oriente, a norte y sur, y todas las naciones de la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: Qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que había colocado por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite por encima. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto en estos términos: Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra
que he erigido como estela será una casa de Dios, y todo lo que me des, te daré el diezmo. Palabra de Dios. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su verdad es escudo y armadura. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación. Aleluya, 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 el Señor Jesús Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Nuestro Dios, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor, aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No se nos olvide que cuando nosotros nos bendecimos o nos signamos, estamos le pidiendo al Señor que esta palabra se quede ¿dónde? En nuestra mente. En nuestro corazón. Que la podamos proclamar Por nuestra boca. y que permanezca en el corazón. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y al alboroto de la gente dijo: retírense, la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De qué personaje veníamos hablando la semana pasada? De Abraham, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Isaac? Que antes de morir Abraham le pidió al siervo que un favor. Que le consiguiera una esposa, pero que no fuera de este sector, digamos, sino allá de donde había nacido la familia, de donde eran originarios, o sea, de Ur de Caldea. Imagínense todo el kilometraje que tenía que correr ese siervo de Abraham, desde cerca del mar Mediterráneo, que es Canaán, y llegar casi hasta el oriente del río Éufrates. Entonces, eso pasó con Abraham e Isaac.
¿Y cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. Y hoy resultamos hablando de qué personaje, pero nos saltamos un poco la historia de Isaac. ¿Y por qué de Jacob? Si Isaac tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaba el otro hijo? Esaú. Y resulta que Esaú era cazador y salía al campo y traía toda la comida de casa. O sea, para la casa y de la que cazaba. Y un día llegó muerto de hambre, ¿sí supieron? ¿Y qué pasó? Acércate más acá que no te escucho. Claro. Sí. Imagínense cómo cambiamos a veces la vida por algo que no es tan necesario. Entonces el Jacob, inclusive dice por aquí en el libro que cuando nacieron los dos, nació primero Jacob, pero el otro le agarraba dizque un pie. Dice por aquí. Llegó el día del nacimiento y se comprobó que venían mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Y cuando estaba la mamá embarazada, suplicó al Señor y le dijo que qué era lo que sentía entre su vientre. Y entonces el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos que se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Pero por cultura entonces el que nació primero era el primogénito, o sea, el que se encargaba de todos los bienes cuando se muriera el patrón o el patriarca. Y con el plato de lentejas, la primogenitura la cogió Esaú. Ah, vea, Jacob. Muy bien. Entonces, aquí nos narra la historia de Jacob. Entonces, después de que el papá ya quedó ciego y viejito, llamó a Esaú y le dijo: oiga, prepárame un animal de esos salvajes que usted sabe y hágame un guiso para darte la bendición. Entonces la mamá escuchó y le dijo: pronto voy a hacerle un guiso aquí, y te visto, y vistió a Jacob de pieles para que quedara con el olor a Esaú. Entonces aquí nos narran de que dice: oiga, al tocarlo es Esaú, pero en la voz se parece a Jacob. Sin embargo, siguió con el rito de la bendición. Entonces la mamá de Rebeca, también astuta, le hizo el plato, un guiso a Isaac, como lo preparaba a Esaú. Y entonces el papá le dice: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu primogénito. Dice aquí: al oír esto, Esaú, las palabras de su padre, se puso a gritar muy amargamente después de que le habían dado la bendición a Jacob. Y tenía unas ganas de ¿qué? Pues de matarlo, ¿sí o no? Porque le había engañado. Pero cuando no se acordaba que había vendido la primogenitura por un plato de lentejas, pensaría que era en broma. Dice aquí: mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. De tu espada vivirás y tu hermano servirás. Porque fui a reclamarle al papá que por qué le había dado la primogenitura al otro, la bendición. Entonces le dice: padre, bendíceme a mí también. Y entonces el viejito le dijo: mira, vivirás lejos de estas tierras y de las tierras fértiles, vivirás de la espada y a tu hermano servirás. Esaú le tomó odio a Jacob a causa de la bendición que le había quitado. Y la mamá le dice: mijo, váyase para donde su tío Labán, para que no te vayan a ¿qué? A matar.
Y entonces el hombre se fue huyendo de Esaú para que no lo mataran. Y para completar, Rebeca le dice a Isaac, estas mujeres hititas me tienen tan aburrida que ya no quiero vivir. Y como Esaú se había casado con unas mujeres hititas, porque en esa época podían tener hasta 3 o 4 mujeres las que pudieran alimentar, también Jacob se casa con una mujer hitita, me voy a morir. Entonces Isaac llamó a su hijo Jacob, lo bendijo y le dio esta orden: no te cases con ninguna mujer cananea. Pues lo mismo que pasó con el papá Abraham, que le dijo a Isaac: ponte en camino y vete a Parán Aram, a la casa de Batuel, el padre de tu madre, y elige una mujer de aquellas entre las hijas de Labán, hermano de tu padre, de tu madre. Que el Dios de las alturas te bendiga y te multiplique y te salgan muchas naciones. Más o menos recorriendo así la lectura para entrar en sintonía con lo de hoy. Porque era que dice que Jacob salió de Berseba en dirección a Harán, y como no era ni en bus ni en buseta ni en carros, sino por ahí si al caso en burro o en camello, dice que paró en un lugar determinado y se quedó a pernoctar. Pues allá no habían todavía esos hoteles de carretera, ¿no? Tomó una piedra y se acostó a dormir. Y en el sueño dice que encontró una ¿qué? Una escalinata apoyada en la tierra con la cima que tocaba el cielo. ¿Y qué vio? Eso. Y que Dios estaba al pie de la escalinata. Y le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado, y te daré a ti y a tu descendencia toda esta tierra. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderá hasta occidente y oriente, norte y sur. ¿Será que nosotros podemos ser descendientes de esos personajes? Puede ser, ¿cierto? ¿O seremos descendientes de Esaú? ¿O descendientes de Ismael? ¿Se acuerdan quién era Ismael? El hijo de Agar. Y entonces por eso en la lectura decía que 2 naciones luchaban en el vientre de Rebeca. Dice que serán benditas todas las naciones de la tierra por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Más adelante le dice Jacob: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y hoy también decimos lo mismo: realmente el Señor está en este lugar. Y a veces venimos y ni lo sabemos, porque venimos como por un cumplir, pero es a encontrarnos con el Señor que está presente en la Eucaristía. Aquí en Jacob dice que estaba al pie de la escalinata, y hoy lo tenemos más cerquita. Qué terrible es este lugar, sino la casa de Dios, la puerta del cielo. Y también estamos aquí en la casa de Dios, a las puertas del cielo. Cada Eucaristía y cada lugar donde hay un sagrario es la puerta, porque allá encontramos al Señor. Nos falta es un poquito de fe. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra, hizo un altar, porque dice que derramó aceite sobre ella, o sea, lo bendijo ese lugar. Y lo llamó a ese lugar Betel, que es la ciudad, la casa de Dios. Y Jacob hizo votos: si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿A quién de ustedes les ha faltado pan, vestidos,
o que no hayamos estado enfermos y no nos hayamos sanado. Todo eso nos pasa a nosotros, ¿cierto? Y la esperanza es de volver a la casa de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces el Señor será mi Dios. Y al final dice, y todo lo que me dé Dios, ¿le daré qué? Pues nosotros no hemos tomado conciencia de la ayuda que tenemos que hacer a la iglesia. Y si damos el diezmo, pues el Señor nos bendecirá más. No es ese trueque que esperemos que si yo doy 100, el Señor me da 1000. Sino que, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor estaba observando en el templo con los apóstoles y que todo el mundo venía a echar la ofrenda? Y entonces venían unos muy orondos y sacaban la billetera y echaban el billete de 10,000, digamos, ¿no? Y después por último, ¿quién llegó? ¿Y cuánto dio? Y entonces el Señor les dice, vean, esa viuda dio más que todos esos, porque dio lo que tenía. Pues de pronto el diezmo de cada uno es lo que demos de voluntad, como la viejita. Porque San Pablo también nos dice, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y el que siembre tacañamente, por eso a veces andamos como arriscados, porque como que no damos con voluntad. Y eso nos quiere decir más o menos la primera lectura, que el Señor está con nosotros. Y hace unos días el Padre nos hablaba de que no tomar cualquier mujer o la mujer tomar cualquier hombre y hacerlo pareja, sino que toca escogerla, pero pidiéndole el favor a quién. Claro, le decimos, Señor, ¿será que esta mujer que escogí me sirve como esposa? O las mujeres decir, ¿será que ese hombre me sirve de marido? Pero como parecemos, dicen que el amor es ciego, ¿cierto? ¿Señora? Claro, el amor, pero todo el mundo se da cuenta y dice, ay, pobre viejita, ¿cómo se casó con ese man? O también le dicen al marido, les cuento un cuento, se encontraron dos señoras, ¿no? Que eran comadres, y le dice una, ay, comadre, ¿cómo te va? Pues bien, gracias a Dios. Ay, su hija que se casó. Mi hija, imagínense, tiene un marido que la tiene como una reina. La tiene en la cama, le lleva el desayuno, le trae todo. Ella no tiene nada que hacer. Es cierto que tú también tuviste un hijo que se casó, ¿no? ¿Y cómo va tu hijo? Si se diera cuenta, esa no era mía, lo tiene como un esclavo. Le tiene que llevar todo a la cama, traerle todo, esa no hace nada. Entonces cuando se despidieron le dice, hasta luego, consuegra. Bueno, ya los hice reír, continuamos con las cosas del Señor. Por eso, entonces, alguien hablaba del vecino ahí, ¿verdad? ¿Qué decía el Salmo? ¿El antífono? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso confié yo cuando perdí la mano hace como 18 años casi. Pues si no, no estaba acá. Dios sabrá por qué me permitió que yo la perdiera. Pero si no confiaba en Él, estaría más perdido que el hijo de Limber. Dice aquí, se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé, y con Él estaré en la tribulación. Bonito ese párrafo, ¿cierto? Ese versículo. O sea, siempre está el Señor al lado nuestro, así no nos demos cuenta, nos protege porque nos conoce. ¿Desde cuándo nos conoce por nuestro nombre el Señor? Pues el nombre nos lo pusieron nuestros padres en el bautismo, pero Dios ya nos había escogido. Antes de formar el universo y el mundo ya nos tenía conocidos a nosotros. Y Él nos escuchará. Y entonces volvemos ahora hacia el Evangelio del Señor Jesús. Dice que se acercó un jefe de no sé dónde, ¿cierto?
un jefe de los judíos. No se les olvide que entre los judíos habían unos que lo seguían y otros que lo perseguían. Entre esos estaba un tal Nicodemo, ¿sí se acuerdan? Y entonces ese man llegó de noche a buscar a Jesús. Le dice: Señor, es que tú debes ser el enviado de Dios, porque haces cosas y dices cosas que no las hace sino un enviado de Dios. Entonces el Señor Jesús le dice: no se le olvide que hay que nacer de nuevo. Y entonces el otro, por tirárselas de avión, ¿cierto? Como era uno de los duros de los judíos, le dice: ¿será que es que me puedo meter en el vientre de mi madre? Y el Señor, imagínese, dirá: no, es que no entiendes, porque lo que nace del espíritu es espíritu, y lo que nace de la carne es carne. Y el día que nos bautizaron, nacimos por el espíritu a la vida de Dios. Y entonces este personaje judío le dice: mi hija acaba de morir, impón tu mano sobre ella y vivirá. Entonces Jesús se levantó y lo siguió con los discípulos. Y había una mujer que venía detrás de él. Hace unos días escuchamos ese evangelio también, ¿cierto? Aquí nos lo narran más cortito. La mujer pensaba que con solo tocarlo se sanaría. Y en el evangelio del otro evangelista dice que Jesús sintió que salía una fuerza de él. Y entonces dice: ¿quién me tocó? Ay, maestro, pero si todos los tienen ahí reempujando como toda hora. Pues no es la empujón que nos daban así que cuando uno va en procesión. Pero el Señor sintió esa fuerza que salió de él. Y la señora, toda asustada por allá, le dijo qué era lo que le había pasado. Le dijo: no, tranquila, tus pecados te son perdonados. Y aquí le dice: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer quedó curada. Y entonces llegó otra vez a la casa del jefe judío. Debería ser bueno que hacían fiesta, habían hasta flautistas. ¿Y para qué son las flautas? Para animar, ¿cierto? O tocar con tristeza, son melodías. Lo que hablábamos con César hace un rato, ¿no? ¿Qué órganos o qué instrumentos se tocan en un templo? Dice que al ver los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: retírense. La niña no está. ¿Está? Y la gente se reía. Cuando echaron a la gente, entró, cogió a la niña, se levantó. Y la noticia se divulgó por toda la comarca. El Señor en estos tiempos nos está hablando de la fe que tengamos. La fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Aunque a veces dentro de la historia de salvación uno encuentra como historias truculentas, ¿sí o no? Pero el Señor se vale de todo eso para hacer el bien. También veremos después a José, cuando los hermanos lo venden. Que a veces nosotros no sabemos ni para qué venimos. Y el Señor desea que le preguntemos a Él, decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Listos? Nos ponemos de pie para darle gracias al Señor por este día que nos ha dado, para pedir por nuestro Padre, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, por la unidad de la Iglesia, porque todos nuestros obispos y cardenales sigan la doctrina de la Iglesia, porque nuestros sacerdotes también sean fieles a nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de ellos sigamos ese camino que es el mismo Señor Jesús, la verdad y la vida. Gracias, Señor Jesús, por el día de hoy, por el alimento que hemos recibido, por esta tarde soleada, a ratos con frío, pero todo viene de ti para nuestro bien. Que sabemos que nuestra vida tendrá situaciones difíciles y también tendremos momentos de alegría y de gozo. Que en los momentos de gozo podamos alabar al Señor,
Y en los momentos de tristeza y de dolor, no nos desesperemos porque sabemos que Él está con nosotros, como nos lo dice el Salmo. Exactamente. Dios mío, confío en ti. Y además nos dice que Él está junto a nosotros y nos librará, nos protegerá porque nos conoce a cada uno de nosotros. Le invocaremos y Él nos escuchará, porque Él estará siempre en las tribulaciones y en todo momento de nuestra vida. Por eso nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el Evangelio de San Mateo nos dice en el capítulo 5 o 6, con el Padre Nuestro, porque los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y entonces después dice, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, mi Padre que está en el cielo tampoco nos perdonará. Entonces que nos dé la gracia el Señor de saber perdonar y que para quedar limpios de este corazón y lo podamos recibir con toda gracia y toda virtud para que siga alimentando nuestra vida espiritual. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichoso el que se acerca al Señor. Pero la palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Jesucristo nos va a preparar la vida. Amén. Las personas que creen comunicar. Querido Padre, cansado vengo a ti. Hoy reconozco el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón. El signo puro de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua de costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti.
Del enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alaben y te bendigan por los siglos de los siglos. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos por escoger la tierra como morada tuya y como puerta del cielo. Ayúdanos a vivir conforme a tu hermosa disposición, de modo que nos amemos entre hermanos y nuestras relaciones sean signo de esperanza y de salvación. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nuestra vida, y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Este momento de oración y de liturgia ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos. No se nos olvide, ahora que se vayan a acostar, orar por nuestros sacerdotes, porque ellos necesitan de oración, todos. Es una oración de intercesión por ellos para que el enemigo no los ataque, para que con nuestra oración ellos tengan fortaleza y puedan continuar con su labor de salvar almas. Feliz noche para todos. Guíame en mi caminar, quiero que me escuches, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre. Como ustedes ya se dan cuenta, ya el Señor de los Milagros, la imagen del Señor de los Milagros ya llegó a su lugar. Falta es darle los retoques y los adornos que el Padre desea. Entonces, por eso necesitamos, como decía el libro del Génesis con Jacob, que lo que el Señor nos dio, podamos dar el diezmo.